A ver, ahí estamos observando. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. ¿Nosotros dónde nos quedamos con ustedes? Y ahí me parece. ¿Hemos hecho fórmula de Chessy o hay que nos quedamos? No, ingeniero, mucho más antes. Más antes es ingeniero, más antes. Creo que nos quedamos aquí en secciones. Ya, exacto, ahí ingeniero. Ya. Esa parte estabas explicando. Ya, justo en esta parte de secciones, eh, un poco más claro. A ver, voy a abrir otro, otro archivo que también he subido al sistema. Ya, ahí está. Entonces, dense cuenta, jóvenes, que ustedes cuando ven el tema de profundidad hidráulico nos dice, ¿no? Que es igual al área sobre ancho superficial, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no? Del número de fraudes, si es uno, es subcrítico, y si es menor que uno, supercrítico, y si es mayor que uno, el flujo es supercrítico, ¿no? Cuando es mayor que uno. Menor que uno es subcrítico y cuando es igual a uno es crítico, ¿no? Entonces tener en cuenta esos criterios para que, digamos, hagamos los problemas más adelante, ¿no? Entonces, hay un poquito más explicativo, digamos, ¿no? Cuando vemos la geometría de la sección de un canal por varios elementos, la descripción será referida a la sección vertical de un canal trapezoidal, ¿no? Entonces ahí podemos ver la base, la profundidad de flujo, llamada subeve, eh, profundidad de flujo, llamado lleno, o tirante, como se puede decir, ¿no? También tenemos H mayúscula, que viene de la profundidad total, ¿no? La D, que nos dice que la profundidad de la sección se verifica D igual a Y por coseno de teta, y D es igual a Y, ¿no? En los canales de pequeña pendiente, ¿no? O sea, cuando coseno de teta cuando es mínimo, ¿no? Entonces por eso es lo que nos menciona que D es igual a Y, ¿no? Cuando son pequeños canales, ¿no? Porque son bastante pequeños y la pendiente es, y como dice, insignificante. Tenemos también que la cota sub cota de fondo más Y, ¿no? La Z, esta Z, digamos, ¿no? Que se agarra por el tema de triángulos, ¿no? Se llama talud, donde si aquí mencionamos desde teta, la tangente, que es, ¿no? La tangente es la variación de la altura sobre la variación de B, ¿no? También nos menciona que T, la parte superior, es igual al ancho de la superficie, ¿no? Es de B por dos veces Z, Y, ¿no? Usted sabe que este es B y esta parte de la superior es ZY, ¿no? Entonces, como son dos veces, dos más dos veces ZY. Entonces también vemos el área, ¿no? El área mojada, ¿no? Es base por altura, ¿no? Como ya tenemos este tema por B, entonces tenemos el área, ¿no?
Entonces acá sería el área, sería digamos por Y, ¿no? Si yo lo multiplico acá Y es BY y aquí Y al cuadrado, ¿no? Tenemos también el perímetro mojado, tenemos también el radio hidráulico. Siempre vamos a trabajar con este tema, ¿no? De radio hidráulico, ¿no? Entonces ustedes saben que aquí tienes el área y tienes el perímetro, ¿no? Reemplazando para hallar, digamos, los tirantes que te puedan, la profundidad de flujo, ¿no? Como llamado también tirante. Entonces ahí pueden ver, digamos, el ancho de la banqueta exterior y el ancho de la banqueta interior, ¿no? Entonces estamos hablando de esto, ¿no? Ya, entonces ahí se puede ver, a ver, vamos a ver aquí, ve el ancho de la banqueta exterior y el ancho de la banqueta, ¿no? Entonces esto se realiza siempre, ¿no? No solo en canales, también a veces en carretera, ¿no? Porque a veces el talud no es, digamos, demasiado profundo, digamos, mayor que 60 grados, y entonces siempre se desliza, ¿no? Por el tema de que es material suelto, o tal vez por el tema de lluvia, y el cerro, digamos, o la tierra no tiene raíces o árboles, ¿no? Que le puedan, digamos, para que no se deslice, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí igual, ¿no? Entonces, ese valor, ¿no? Este es, digamos, una sección y este ya, digamos, del perfil justamente de este canal, ¿no? Y el ángulo, ¿no? Por eso que nos dice D es igual a Y, ¿no? Entonces, esto D es igual a Y. Por el ángulo que es bastante insignificante, ¿no? En canales, especialmente en canales pequeños, ¿no? Nos menciona también que el freeboard es la distancia vertical medida entre la superficie libre del agua, o sea, esto, y el borde del canal, ¿no? Entonces se simboliza F, ¿no? O margen libre, ¿no? Las banquetas se construyen para facilitar las labores de operación y mantenimiento del canal. Claro, estos cortes que se deben hacer siempre es para que, digamos, no se esté, digamos, taponeando o se esté obstruyendo, ¿no? Si es, digamos, así como este perfil punteado, entonces va siempre para que se ir cayendo, ¿no? Entonces, en la parte alta se hacen banquetas y también a la parte, digamos, exterior, si es que haya, digamos, un poco de terreno pronunciados, también se hacen banquetas. Bueno, ahí tenemos los valores de los coeficientes alfa y teta, y de acuerdo al tipo de canal, pues jóvenes. Como resultado de la distribución no uniforme de velocidad de la sección de un canal, los valores alfa, coeficientes de Corioles. Entonces, cuando ustedes ya mencionan el valor alfa, no, el coeficiente alfa, entonces estamos hablando del coeficiente de Corioles, ¿no? Y si vemos beta, estamos hablando del coeficiente de Boyce. Son mayores que la unidad, nos dice que es mayor a la unidad, ¿no? Entonces aquí vemos que no hay ningún valor de 0.9, 0.8. Ya nos menciona que son mayores. Estos valores o estos coeficientes mayor que 1. Para propósitos prácticos rigen los valores propuestos por colupalidad, ¿no? Siempre hay error de tipeo, se escapa. Y entonces para canales artificiales que lo hace el hombre, digamos, ya saben que es concreto simple, revestido, mira, nos damos cuenta que el valor de Corioles promedio es 1.15, pero si vamos a un canal natural, nos vemos que el coeficiente de Corioles es mayor, ¿no? 1.30. Ahora si vamos al coeficiente de Boussinesq, el promedio es menor, ya baja, en comparación de Coriolis. 1.15, aquí es 1.5. Pero si estamos hablando igual de naturales, el de mayor coeficiente de Coriolis es 1.30, ¿no? Y el coeficiente de Boussinesq es 1.10, ¿no? Baja también, ¿no? Entonces nos menciona también que para ríos crecidos, como vemos en nuestro río Guayaga, ¿no? O Higuera, ¿no? Entonces aquí nos vemos que el coeficiente es bastante alto, 1.75. En comparación al natural o artificial, con el natural, ¿no? Estamos viendo que 40.45 más, ¿no?
Aquí también, ¿cuánto? Punto 15, ¿no? Nos dice que para canales artificiales de regular tamaño y alineamiento recto, los valores del coeficiente de Coriolis y el coeficiente de Bosnies son solo ligeramente mayores que la unidad, ¿no? Entonces, artificiales, ¿no? Son ligeramente. De 1.10, ¿no? Aquí, de 1.03, ¿no? Entonces, como es... Ay, un poquito, estoy con la gripe, jóvenes. Ya, continuamos. Entonces, es ligeramente, ¿no? Entonces, no es demasiado como 1.50, ¿no? Aquí estamos hablando de un valor de 0.50. También nos dice que la razón por la cual en el presente texto se supondrá que el coeficiente de Coriolis, el coeficiente de Bosnies, es igual a 1, salvo indicación en contrario. Entonces, van a ser, digamos, por el tema de los canales artificialmente, ¿no? De regular tamaño y alineamiento recto. También tenemos las fórmulas de Colebrook-Witte, la pérdida de energía, nos dice, por fricción en el flujo permanente. Entonces, la pérdida de energía, ¿no? Y uniforme en tuberías y canales. Se determina por la fórmula de Darcy, ¿no? Entonces, de la fórmula también conocida, Darcy, de Weisbach, que es escrita en términos de radio hidráulico, ¿no? Entonces, digamos, la pérdida de energía por fricción, donde R, el radio hidráulico, es igual al área mojada sobre perímetro mojado, ¿no? Y se simboliza así, ¿no? A sobre P, ¿no? En canales con este tipo de flujo se cumple que las pendientes son la línea de energía, ¿no? Ese es su F. Entonces estamos hablando de línea de energía. Es igual a la pendiente de superficie libre y la pendiente de fondo, ¿no? Denominadas S sub 0. Por lo que se acostumbra a escribir S sin subíndice, ¿no? Entonces ahí vemos, digamos, las pendientes con respecto a la energía, ¿no? Y sobre la longitud, ¿no? Entonces, si llevamos aquí a esta fórmula, aquí ¿qué ha pasado? Entonces aquí lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Ya, entonces se crea una fórmula 1.1. Luego, para flujo laminar se cumple la relación que, ¿no? F es igual a 60 Reynolds, ¿no? Sobre 60 Reynolds, donde R sub E, número de Reynolds, donde se simboliza que es igual a la velocidad por R, por 4R sobre sub V, ¿no? Y para flujo turbulento se cumple que la fórmula de Colebrook-Witte en términos se escribe del radio hidráulico es igual a 1 sobre raíz cuadrada de F, ¿no? Donde, digamos, vemos esta fórmula 1.2 con la fórmula 1.3, eliminando la punto 1 y la 1.2, entonces tenemos este valor, ¿no? Que, que está en función al logaritmo, ¿no? Logaritmo de todas estas fórmulas, ¿no? Nos arroja la fórmula 1.3. Luego, también vamos a usar la fórmula de Chesi, que rige para flujo permanente y uniforme, turbulento en tuberías y canales. Las siguientes relaciones han sido tomadas como referencia, ¿no? De la biografía, digamos, ¿no? Que está en el sílabus.
En canales anchos tenemos una distribución de velocidades, ¿no? Cuando ahí podemos ver, digamos, y una velocidad media, ¿no? Ahí tenemos el tirante a una altura, una cierta altura, cómo se halla la distribución de velocidades, ¿no? En canales. Se va a hacer como una media parabólica, ¿no? En cambio, en tuberías, como es la distribución de velocidades y la velocidad media, ¿no? Tuberías, aquí vemos que es tirante, una altura y aquí en tuberías, como es diámetro todo, es, va a haber, digamos, en respecto al diámetro medio, ¿no? De medios a una altura es la velocidad o la distribución de velocidades, ¿no? Y también vemos cuánto es la velocidad media en ese punto. Tomando un valor medio del coeficiente numérico se puede obtener una fórmula única de velocidad media para canales anchos y tuberías, ¿no? Entonces ahí tenemos la velocidad media y luego para contornos hidráulicamente rugosos, entonces va en base a la rugosidad, ¿no? Porque cuando podemos imaginarnos un canal, cuando es nuevo, su rugosidad es bastante pequeño, ¿no? Pero ya cuando se va usando, se dan cuenta ustedes con el transcurso del agua, lo va lavando, digamos, ¿no? El canal, si es de concreto, ¿no? Entonces se va poniendo más rugoso. Al inicio, digamos, si es que le están haciendo su operación de mantenimiento, vamos a ver, digamos, que al inicio es liso, ¿no? Entonces, ahí su rugosidad es, es mínimo, no va a ser demasiado rugoso, como se puede decir. Y con todo hidráulico liso. Ya, entonces tenemos esa fórmula de la velocidad media. Luego pasamos, tomando como un valor de medio del coeficiente numérico, se puede obtener la fórmula única de velocidad media para canales anchos y tuberías, ¿no? Entonces, para canales anchos y tuberías, y para canales también anchos y tuberías la única fórmula, ¿no? Es para contornos hidráulicamente rugosos, tenemos otra fórmula, ¿no? De la velocidad media. Luego nos dice para contornos de transición entre liso y rugoso. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que se tiene un tema que es liso, de ahí rugoso, no, de ahí digamos contorno de transición, que está entre liso y rugoso, y luego está un contorno rugoso, ¿no? Nos dice que se emplea la fórmula que resulta de combinar la 1 y 4, ¿no? Claro, porque justamente en la 1 y 4, 1 y 5 está, digamos, en el tema transición, ¿no? Entonces, de ahí reemplazando nos sale otra fórmula, ¿no? Y llegando a la fórmula de la velocidad media es igual a 18 logaritmos de todo esto por multiplicado por la raíz cuadrada o por la raíz cuadrada de R por S. Entonces, es decir, nos sale la ecuación de Chesi, la 1.7. Entonces, la velocidad, ¿no? Por C, por raíz de R por S. Entonces, esa es la raíz que más conocida como ecuación de Chesi, donde ve la velocidad media, R el radio hidráulico y CS pendiente de la línea de energía o pérdida de energía por unidad de longitud, ¿no? Que es igual a HF sobre L, ¿no? Entonces ahí podemos ver la pendiente en línea de energía, ¿no? En la ecuación 1.8 se puede apreciar que si el contorno trabajó como liso, la rugosidad pierde significación, ¿no? Entonces, si ha trabajado como liso, entonces como la rugosidad es pequeñísimo, entonces ya pierde, ¿no? Y nos dice, se ignora el término de K medios y la ecuación 1.4. Y el resultado, o sea, si nosotros
retiramos el K medios, resulta la ecuación 1.4. Esto, ¿no? Pero justamente es pequeñísimo, ¿no? Luego nos dice que si el contorno trabaja como rugoso, o sea, es un poquito más áspero, como se puede decir, la subcapa laminar pierde significación, dice. Entonces, cuando es rugoso, pierde el lambda entre 7. Cuando no es rugoso, es caso medio, se pierde. Entonces nos dice que resulta la fórmula 1.5, ¿no? Esto, ¿no? Y 1.4, este es 42R entre lambda y esto es 2R sobre K, ¿no? Ya. Ahí vemos también los coeficientes de rugosidad, más conocido como K, un contorno se comporta hidráulicamente liso. Entonces, ¿cuándo es hidráulicamente liso? Cuando K es menor o igual que 0.4 lambda, ¿no? O la velocidad por la rugosidad entre V es menor que 5. Ese es cuando es liso. Tienen que tener en cuenta esos parámetros. Ahora, si es rugoso, el K es mayor o igual que 6 lambda, ¿no? Multiplicado por lambda. O si no, B por K entre V mayor que 70. O sea, mayor debe haber este resultado. Ahora, ¿qué pasaría si está en transición? Cuando no llegue, digamos, a 0.4, menor o igual, ¿no? Menor no es igual, ¿no? Menores. En cambio, cuando es igual, menor es igual de 0 hacia al menos infinito, es liso. Pero que si está de 0.4 lambda entre 6 lambda o 5, toda esa fórmula menor que 70, entonces está en transición, ¿no? Entonces recordar estas fórmulas y parámetros para que podamos considerar la rugosidad, ¿no? ¿En qué tramo está? No se olviden. Ya, continuamos. La relación entre F y C, ¿no? La combinación de la fórmula de Darcy-Weisman, ¿no? Entonces, ahí tenemos una fórmula de H sub F igual a F de L entre 4R multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2G, ¿no? La gravedad. Y la fórmula Chesi, ya que hemos visto, la velocidad igual a una constante C por raíz de RC. Entonces se obtiene las dos combinaciones, se obtiene que C es raíz cuadrada de 8G sobre F. Tenemos la fórmula 1.9, ¿no? Ahí tenemos la fórmula de Manning, es una fórmula empírica que rige para el flujo permanente y uniforme, turbulento en tuberías y canales. Se obtiene a partir de la fórmula Chesi, reemplazando, ¿no? Entonces, reemplazando la fórmula Chesi, se obtiene dicha forma, ¿no? Que está en función al N, ¿no? Y luego, en unidades métricas, se obtiene que la velocidad media es igual a la pendiente de un medio sobre el radio hidráulico 2/3 entre la rugosidad o coeficiente de rugosidad, ¿no? Conocida coeficiente de Manning, ¿no? Entonces, eso traten de saber, digamos, qué es lo que significa RN, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, cuando planteamos los problemas, sepan, digamos, qué valores tienen como dato y qué valores hay que, digamos, hallarlo, ¿no? Entonces, tener en cuenta dichas ecuaciones, ¿no? Luego se conviene en suponer que n es adimensional, por ejemplo, adimensional, ¿no? Entonces se va poniendo los valores, ¿no? Por ejemplo, aquí un tercio que es
y L a la 1/2, ¿no? Y L a la 2/3. Si hacemos adimensionalmente, bases iguales en multiplicación se suman, ¿no? Bases iguales en división se restan, ¿no? En unidad del sistema inglés, la fórmula de Manning resulta así, ¿no? Velocidad igual a 3.28 elevado a la 1/3 por S elevado a 1/2 y R, el radio hidráulico, elevado a la 2/3. Todo eso entre N, ¿no? El coeficiente de Manning. Siendo las unidades del coeficiente numérico de pie 1/3 por segundos, desde el punto de vista práctico no debe haber ninguna duda. En unidades métricas, la fórmula de Manning es 1.10, en unidades inglés es 1.11 y en ambos casos rige la tabla de N del apartado 2.1, ¿no? Entonces, eso también lo voy a dejar en la plataforma para que vean, ¿no? Entonces, está hablando de esto. Ahí estamos hablando, jóvenes. Hola. Se escucha, Se ingeniero. escucha, ingeniero. ¿Sí se escucha o no se escucha? Ingeniero. Ya, entonces esta tabla la estoy dejando, jóvenes, ¿no? Desde el 2.1, ¿no? Los puntos valores para emplear en la fórmula para la fórmula de Basing y la 2.2 n datos de por orden para ser usados en la fórmula de Gatien, ¿no? Entonces, cuánto vale n, ¿no? Entonces, de acuerdo a la descripción, ¿no? Por ejemplo, acá dice para tuberías, para acueductos, cuánto vale, ¿no? Cuando son perfectas, buenas, medianas, malas, ¿no? Entonces, es una tabla, digamos, de valores que tienen que tener en cuenta, ¿no? Seguimos. Ya tenemos otras fórmulas que es solo como información se presentan a continuación dos fórmulas empíricas que rigen también en el flujo permanente y uniforme, ¿no? Turbulento en canales. Tenemos la fórmula de Ganguiev-Kutter, sugiere para evaluar el coeficiente C de Chesi la siguiente expresión, ¿no? Entonces, para hallar el coeficiente de Chesi, ¿no? También es conocido eso. Expresión en unidades métricas, ¿no? Siempre se nos pasa. Y donde n es el mismo coeficiente de rugosidad de Manning, ¿no? Entonces aquí este valor ya por dato ya tiene, ¿no? Aunque no le den, nada más que ven la tabla y de acuerdo a las características del canal, entonces ya se va a tabla y tomarás ese valor, ¿no? También nos habla de la fórmula de Basing, ¿no? Lo que justamente sugiere para evaluar el coeficiente de C de Chesi la siguiente expresión en unidades métricas, ¿no? También igual, ¿no? Donde M nos dice que es la rugosidad de Basing, ¿no? ¿Ve? Aquí le ponemos coeficiente de Manning y acá rugosidad, digamos, de Basing, ¿no? Entonces, de lo que yo le estoy, aquí lo que le estoy dando, lo he subido, digamos, ya con fórmula de Basing, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? Entonces, ese valor va a ser dato ya, tabla. Y de acuerdo a la naturaleza de las paredes, ¿ves? Nos dice que es perfectas, buenas, medianamente buenas y malas, ¿no? Y la superficie, ¿no? Puede ser de mampostería, podría ser aplanados de cemento, a ver qué más hay. Podría ser, digamos, de acueductos de lámina lisos, canales de tierra con maleza, mire cuánto es de canal, cuando es 1.05, es bastante grande, mire, si vemos buenas, 1.38. Si son malas, más o menos, 1.74. Si son malas, mira cuánto le toma, ¿no? El tema de rugosidad es 0.10. Entonces ahí no podemos analizar, ¿no? Que cuando vemos canales que son rugosos, entonces son malas, ¿no? ¿Ve? Ya seguimos. Y es la fórmula por el tema de la fórmula de Basio. Para la solución de los diferentes problemas de flujo permanente y uniforme, turbulento en canales se dispone de tres fórmulas, el Colebrook, Witten, el Chesi y el Manning, ¿no? Pero lo más utilizado en nuestro país
en las últimas décadas se aplican, por lo que es en el texto serán utilizadas dispensadamente, ¿no? Lo más utilizadas son las dos fórmulas, Chesi y Mani, ¿no? También nos menciona que tanto el valor del coeficiente de Chesi, de la fórmula 1.10, 1.8, y la de Mani, 1.10, entonces estamos hablando de la 1.8, 1.10 de Mani y 1.8 de Chesi, ¿no? Entonces estas dos fórmulas nos menciona que varían con el valor de área mojado en la sección del canal, ¿no? Entonces acá va a variar, ¿no? Estos coeficientes que tomamos, ¿no? Ya sea Chesi o coeficiente de Mani. Sin embargo, es práctica usual debido a que dicha variación es muy pequeña, considerando constante los valores de C y N, Chesi y Mani, para una sección definida de canal dentro de una variación moderada de profundidad de agua, ¿no? De profundidad de agua. Entonces va a variar, ¿no? Va a variar el tema de las coeficientes de rugosidad, ¿no? Tratándose de flujo permanente y uniforme en línea de energía, de superficie libre y de fondo son paralelas entre sí. Es decir, ¿no? Que estas pendientes todas son iguales, ¿no? Por lo que se acostumbra a prescindir del subíndice F y escribir S y la fórmula de Chesi-Mani, dejando de la línea de energía solo para cuando sea necesario explicar que se trate de la pendiente de la línea de energía, ¿no? Vemos también para canales de rugosidad compuesta. ¿A qué podemos entender una rugosidad compuesta? Entonces, estas coeficientes de rugosidad, el N1, N2, como es compuesto, deben ser diferentes, ¿no? Uno debe ser mayor, uno debe ser menor. En un canal de rugosidad compuesta es necesario calcular un valor equivalente, N, ¿no? Equivalente, ¿no? Para el perímetro completo, o sea, para todo este perímetro. Y usar este valor equivalente para el cálculo de flujo en la sección total, ¿no? Entonces, ustedes no van a estar utilizando para este lado una rugosidad 1, una rugosidad 2, 3, ¿no? Entonces, se supone que son un solo agua, un solo canal, entonces tenemos que buscar un valor equivalente, ¿no? Para que sea tomado en cuenta uno solo, ¿no? Método de las velocidades iguales, ¿no? Nos dice, consiste en suponer que cada parte del área mojada, 1, 2, 3, o sea, estamos hablando de esto, tiene la misma velocidad media. O sea, aquí, 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 las velocidades son la misma, la cual es al mismo tiempo igual a la velocidad media del área mojada total, ¿no? Entonces, B1, B2, B3, Bn, entonces es una sola velocidad, ¿no? Bajo esa hipótesis se tiene, ¿no? Ya dimensional, ¿no? Que n es igual a la sumatoria, ¿no? Elevada por el perímetro 2/3, ¿no? Se genera una 12 fórmula, ¿no? Luego, por el método de suma de caudales. Entonces, ¿qué hemos visto anterior? Suma de velocidades, método, y el otro suma de caudales, ¿no? El volumen del agua. Consiste en suponer que el gasto total es igual a la suma de los gastos del áreas parciales, ¿no? Igual, ¿no? 1, 2, 3, n, es la sumatoria de todo ese gasto. Bajo esa hipótesis se obtiene que n, los R sub i son los hidráulicos de las áreas parciales, ¿no? Dice. Con fin de práctica se puede suponer que R1, R2, Rn es igual a velocidad, ¿no? Ahora vemos los canales de sección compuesta. Un ejemplo simple que ilustra esta situación es la de un río sujeto a crecida estacional, ¿no? Entonces ustedes si van por el río Guayaga, el río Higuera, se dan cuenta que la sección es compuesta, ¿no? Al medio se ve un tamaño, a los extremos otro tamaño, al otro extremo otro tamaño. Entonces, por ende, sus coeficientes N1, N2 y N3 de rugosidad son diferentes, ¿no? Entonces, tal vez en los extremos son iguales y al medio es diferente. A ver, nos dice que la cauce completo consta de uno principal central, o sea, del centro, y dos laterales, nos dice, el cauce.
Los canales laterales son normalmente más rugosos que el caudal principal, de modo que la velocidad media en el canal principal es mayor, dice, que en los laterales. Entonces, estamos mencionando que al centro la velocidad media es mayor que en los extremos, ¿no? Eso podemos, por ejemplo, imaginar cuando vamos al río, al centro siempre el caudal o la velocidad media es bastante mayor. En cambio, se dan cuenta los extremos, el agua no fluye despacio, entonces la velocidad es menor, ¿no? También nos menciona que la fórmula de Manning puede ser aplicada separadamente en cada subsección, ¿no? Para determinar las descargas parciales, la descarga total es igual a la suma de estas descargas y la velocidad media para la sección total es igual a la descarga total dividida entre el área mojada, ¿no? Entonces ya sabemos por la ley de la continuidad que, que caudal es igual a área por velocidad, ¿no? Y esta lo reemplazamos, nos sale este tema de sección de canales compuestos. Ahí vemos, supongamos que B1 y B2 son velocidades medias de las secciones parciales de las áreas mojadas, respectivamente, la variación del área 1, 2, 3, variación n, y digamos que la velocidad de la velocidad media es la sección total del área mojada, ¿no? Entonces, ahí hacemos la sumatoria de todas las áreas y caudales, entonces llegamos a ver que el área que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Velocidad es igual a caudal sobre área. Luego los valores, los coeficientes, ¿no? Ya hemos hablado de coeficiente alfa y B, coeficiente alfa de Coriolis y el otro coeficiente teta, ¿no? Son también diferentes en las secciones parciales de la sección total para esta última, ¿no? Entonces ahí tenemos los valores de alfa, de los coeficientes, y beta, ¿no? Ya, esa es la parte de la semana pasada. A ver, voy a pasar de esta semana. Ya esta es la segunda parte, jóvenes. Ahí están viendo, jóvenes. ¿Pueden observar? Sí, ingeniero, se observa. Ingeniero, Ya, muchas gracias. Segunda parte ¿no? Del capítulo 1, flujos permanentes y uniformes en canales, ¿no? Entonces ahí continuamos un flujo en conductos circulares, ¿no? Parcialmente llena, ¿no? Claro, porque si sería llena, simplemente no fluye el agua, ¿no? Sí va a haber un vacío en la parte superior. Cuando uno va, digamos, a observar la línea de aducción, conducción, ¿no? Puede ser de una captación o de un canal de riego, ¿no? En la parte superior siempre se ponen las válvulas de aire, ¿no? Cuando no fluye el agua. Y en la parte inferior, en puntos bajos, se pone las válvulas de purga, ¿no? Porque ustedes saben que el agua no es bastante, digamos, siempre arrastra sólido, ¿no? Que tal vez son bastante pequeños, pero con el tiempo se sedimentan y se hace justamente ese tema, ¿no? Entonces ahí tenemos esos valores. En lo que sigue teta, tenemos que trabajar en radianes, ¿no? Que el área de una sección circular o semicircular es pi por d al cuadrado sobre 4. Entonces, si nos vamos, a ver un momento, por favor. Entonces, ustedes tienen que saber cuál es el área, ¿no? De medio círculo, de un círculo completo. Entonces, de ahí estamos hablando de un cuarto de círculo, ¿no? A ver, ¿qué me dice ese pi por d al cuadrado sobre 4? ¿Área de qué? ¿De círculo, medio círculo? ¿Se recuerda? De un marco de circunferencia. Claro, esta parte, ¿no? ¿Sí?
¿Pueden observar lo que estoy con el puntero? Y cuadrante. Claro. Ya, muy bien. Entonces nos dice que es menos que el sector más el triángulo, ¿no? Entonces, si y hacemos la comparación de cuarto que igualamos al sector, entonces despejamos, ¿no? Despejamos el sector y nos sale un valor, ¿no? El triángulo, por ejemplo, se sabe que es base por altura, y por la ley de seno coseno, o la ley de trigonométricos, donde reemplazamos acá, ¿no? Seno de teta medios por d al cuadrado por coseno de teta medios, ¿no? Luego nos da el triángulo un valor haciendo las multiplicaciones y las conversiones, nos arroja de seno teta sobre 8 por diámetro al cuadrado, ¿no? Y ahora, digamos, aquí vemos del área, ¿no? Del cuarto, digamos, del semicírculo, ¿no? Menos el sector, ¿cuánto vale? Este es de teta sobre 8. Y cuando nos salió del triángulo, estamos reemplazando acá, nos salió este valor, ¿no? Entonces, combinando, multiplicando estos valores, nos arroja que C sub A por diámetro sub 0 al cuadrado, ¿no? Luego el perímetro, estamos hablando del perímetro, así, este perímetro, pide menos el arco, ¿no? Entonces, reemplazando, ahí nos sale el valor de arco, ¿no? Arco igual teta medios por diámetro, ¿no? Despejamos, ¿no? Entonces, luego, el radio hidráulico sabemos que es área, valor de área sobre perímetro, ¿no? Entonces, tenemos ahí los valores, reemplazamos y nos sale, ¿no? Es un cuarto por 1 más seno de teta sobre 2pi menos teta, ¿no? Y luego igual a C sobre R, ¿no? Entonces ahí también tenemos el tirante 2B porque es una sola B aquí, una B, como son dos triángulos, 2B, pues. Entonces eso, digamos, usted tiene que practicar esa parte, ¿no? Ya, y el otro es la altura, ¿no? La profundidad, ¿no? La profundidad de Y, cuánto es. Pero con respecto a ese pequeño triángulo. Cada coeficiente de C depende solo del ángulo teta, pero cada valor de teta corresponde a una relación de Y sobre D sub 0, ¿no? Por eso se acostumbra a tabular según el formato que se adjunta, ¿no? Nos dice, aquí tenemos un formato, de acuerdo a esos valores, se puede hallar el C sub A, C sub R, C sub teta y la teta, ¿no? Luego tenemos la variación de la velocidad con la profundidad. Nos dice, si se supone que n permanece constante para las diferentes profundidades, se puede escribir, ¿no? Que la velocidad de flujo con una profundidad cualquiera entre la velocidad de flujo de tubo lleno, ¿no? También, conforme se acaba de ver, tenemos el radio hidráulico, por otro lado, el radio sub cero, ¿no? ¿De qué modo? De este modo, de modo que, reemplazando la parte superior, nos arroja la fórmula de 1.17, ¿no? Reemplazando aquí los valores. Luego tenemos ya variación de caudal con profundidad, ¿no? Y aquí era, digamos, de velocidad. Entonces aquí ahora es de caudal. Entonces, como es de caudal de manera analógica,
Q sobre Q sub 0 es igual a área sobre por velocidad entre área sub 0 por velocidad sub área, ¿no? Entonces, si despejamos, separamos área, entonces, conforme se acaba de ver, el área es un cuarto, ¿no? De todo esto, de lo que esto, digamos, que hemos sacado, ¿no? Luego, por otro lado, área del círculo es igual a pi cuarto sobre d al cuadrado, ¿no? De modo que si reemplazamos en la parte superior, roja esto, ¿no? La expresión 17 y 18 suelen del modo que se indica. 17 y 18, ¿no? Nada más que es 1 más c, ¿no? En cambio el otro es 1 sobre pi, ¿no? Ahí podemos ver la característica del flujo de una sección circular, es del círculo, del tirante y del diámetro, ¿no? Cuando del diámetro de la tubería, ¿no? Subíndice 0 indica la condición de flujo lleno, digamos. Valores de n sobre n sub 0, y estos son los valores de caudal, de velocidad, y de estas fórmulas, ¿no? Entonces ahí, si hacemos la interpolación, eso es lo que vale, ¿no? Q sub 0 para variable de n, ¿no? Y aquí sub 0 sobre Q sobre Q sub 0 para constante, ¿no? De variable es constante y el otro es, digamos, de velocidad sobre para constante, ¿no? Y el otro de velocidad subir sobre, de velocidad sobre B sub 0 para variable n, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la interpolación y cualquier dato que necesitamos, ¿no? Sección más eficiente de un grupo de canales que tenga la misma pendiente, el mismo coeficiente de rugosidad n y la misma área mojada, se dice que es la sección más eficiente aquel que deja pasar más agua, ¿no? La ecuación de Q, ¿no? Como se puede ver, la sección más eficiente es la sección de mayor radio hidráulico. Ustedes saben que el radio hidráulico, como hemos mencionado, es igual a área, ¿no? Sobre perímetro. La sección de mejor radio hidráulico es la sección de menor perímetro mojado. Por esta razón, se dice distintamente que la sección hidráulica y óptima, sección más eficiente, sección de mejor hidráulico y sección de menor perímetro mojado, ¿no? Entonces ahí tenemos medio círculo, sección trapezoidal y una sección triangular, ¿no? Y ahí tenemos cómo sale la fórmula, ¿no? De perímetro, todo esto. Si lo hacemos la derivada con respecto al perímetro en función a al tirante y lo igualamos a 0, entonces ahí nos va a arrojar, digamos, que B sub y es igual a 2, ¿no? Entonces el radio hidráulico, si reemplazamos, también nos habla, es la mitad del tirante, ¿no? La sección trapezoidal, igual también lo derivamos, nos va a arrojar, digamos, derivada, que B sobre Y más T es igual a 2 raíz de 1 sobre más T al cuadrado menos T. Se ha mostrado que en todos los casos de decisión más eficiente se cumple que el radio hidráulico resulta ser igual al medio tirante, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este radio es igual al medio tirante y igual también en esta sección este radio hidráulico es al medio tirante, ya sea rectangular o trapezoidal. Ya jóvenes. Ya, ahí también los jóvenes. Sí, ingeniero. Ya, ahí estoy dejando algunas consideraciones con respecto a canales, ya, eso ustedes lo revisan, lo practican también, no se olviden. Lo más conocido, ¿no? Relaciones geométricas de secciones transversales y más frecuentes, ¿no? Y ahí está un poco más detallado, ya jóvenes.
A continuación se determina la relación geométrica correspondiente al área hidráulica, la A, perímetro mojado, la P, y espejo de agua, la T, ¿no? Espejo de agua. Y el radio hidráulico, ¿no? Y la sección transversal, ¿no? Entonces ahí está un poco más detallado cómo sale la figura, ¿no? Entonces B sub Z y ya esto ya está hecho por el tema de esto, ¿no? De 1 sobre Z, acá del teta, si le hacemos la tangente, nos va a salir esto. Por la ley de Pitágoras, ¿no? Nos sale esta distancia. Entonces de la figura sale esto, el espejo del agua, espejo de agua, como decía de acá arriba, el perímetro mojado, el área hidráulica, y nos arroja, este es el radio hidráulico. Entonces, sección transversal, igualito, ¿no? Porque es más simple, porque ya el espejo de agua, el T, es uniforme, ¿no? El espejo de agua, podemos decir acá, el espejo de agua es igual que la base, ¿ves? Entonces, perímetro es todo esto, ¿no? Es Y, 2 veces Y más B. Y el área es B por Y, ¿no? Área. Y el radio hidráulico es área sobre perímetro, entonces nos arroja este valor. Ya. Ahí están observando, jóvenes. Sí, ingeniero. Sí se ve, ingeniero, sí se ve. Ya, ahí estamos también viendo de sección triangular un poco más detallado, ¿ya? Para que ustedes también repasen de dónde sale. Ya esto es la ley de Pitágoras, ya ustedes conocen ya, pues matemáticas. Simplemente nomás aquí lo está haciendo recordar cómo sale, ¿no? Ustedes siempre van a saber que el radio hidráulico es igual que el área mojada por su perímetro. Y acá también una sección circular, ya se saca siempre la mitad, ¿no? Del triángulo, más conocido, ¿eh? Como este es teta, no, alfa, este es alfa medios, ¿sí o no? Entonces, alfa medios, si esto es R, este es, digamos, el radio. Si nosotros hacemos por la sección de el tema de tangentes, esto, digamos, es esto por seno, ¿no? Por seno de esto, y esto por el coseno, porque está al costado, ¿no? Entonces ya ustedes conocen más que uno, ¿no? Entonces, de calcular el espejo de agua de la figura 10, ¿no? Entonces aquí está lo que antes estamos clarificando, lo que antes estamos viendo, ¿no? De dónde sale, ingeniero, ¿no? Seno medios, ¿no? Entonces ahí por teta, teta más alfa, claro, esto te da, todo es una vuelta, ¿no? Estamos hablando de radianes, es 2 pips. Si sería, no sería radian, sería 360, ¿no? Entonces acá despejamos alfa, esto pasa, que está sumando, pasa restando, y a veces entonces, si es como es teta medios, si le dividimos a los dos acá entre 2 es alfa medios, acá como es 2 2 entonces van 2 y acá es teta medios, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces ya están viendo cómo sale este alfa medios, los seno medios es igual que esto. De la forma se tiene, cálculo hidráulico, el cálculo del área hidráulica, antes que hemos visto, ¿no? Es el área del círculo menos el área del medio círculo, ¿no? Entonces, este es igual al círculo menos el, digamos, el tema de esta parte, ¿no? De esta parte, y menos el triángulo, ¿no? Esto menos esto. Entonces ahí tienen el área del círculo es pi r al cuadrado, como r al cuadrado es diámetro, ¿no? Diámetro al cuadrado sobre 4, porque r ¿qué es? Es de medios, ¿no? D al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Ya, entonces aquí está más claro, jóvenes, para que lo que hemos visto, más simplificado, acá está más detallado, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión, ¿cuál es el cálculo del perímetro mojado? Es, ¿no? Es un medio sobre T diámetro. El cálculo del radio hidráulico es todo este seno. Y ahí vemos la tabla, ¿no? De acuerdo a la sección, cuál es el espejo del agua, cuál es el radio hidráulico, cuál es el perímetro mojado, y así podrían, digamos, estar, digamos, practicando. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta ahí me han podido entender? Ya. El día de mañana vamos a hacer algunos ejemplos y de ahí voy a dejar también tarea o trabajo para la próxima, para una nota de una práctica.
Ya, jóvenes, no se olvide, delegado, por favor, me da la lista para ver quiénes son los grupos. Y ya, aquí más no llama la asistencia para poder retirarme.